¿Qué tal, Agustín, Luciano? Buen día para ustedes y la audiencia. Muy Buen bien, día. gracias. ¿Pagan cuánto, cuándo? ¿Esta semana? Esta semana, el viernes 31, Puedo sí, hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuánto es la masa salarial de la Municipalidad de Neuquén? 3.200 millones de pesos es la masa salarial. Eso es, Eh, ese es es- el costo total. ¿Fue idéntica al mes pasado o tuvo Bueno, modificaciones? este mes tiene un incremento del 18%, que es lo que acordamos con el gremio Citramune días atrás, en el primer tramo de la recomposición salarial para todo este año, incluido hasta marzo del año que viene. Eso es lo que acordamos con el gremio en un acuerdo anual que da previsibilidad tanto al Tesoro Municipal como a los trabajadores municipales para saber cuándo van a percibir sus recomposiciones. Es en mayo el 18%, junio el mes que viene el IPC de abril y mayo, y después vamos a hacer un esquema trimestral septiembre, diciembre y marzo de 2025. Ujú. ¿Cuántos sueldos liquidan? 3.284 sueldos es lo que estamos liquidando en este momento. 3.200. ¿Un Sí. palo por cabeza más o menos? ¿Es Ese es el costo, el promedio? claro, el promedio en costo salarial, exactamente, 1.000.000 de pesos. Obviamente con cargas sociales y todo, ¿no? Está bien. Hablamos de masa, es todo. Sí, ¿cómo notan ustedes que digamos, esa inyección de recursos en la economía local, cómo repercute posteriormente, Fernando? Y acá ya te saco Sí, de la sí, función sí, pura y sí, te entiendo. Sí, estrictamente gubernamental, ¿no? Ya te sí, pregunto más como analista político, ¿no? Y sí. económico. Bueno, la verdad es que repercute mucho. Siempre tenemos informes de distintas cámaras, entre ellas ACIPAM, por supuesto, que nos va informando cómo se vuelca ese dinero en la plaza. Es muy importante hacerlo el último día hábil del mes, como ya es habitual en el municipio de la ciudad de Neuquén hace muchísimos años. Y por supuesto el impacto que tiene, porque de lo que cobran los trabajadores y trabajadoras municipales, el 90% se traslada a consumo. Entonces la incidencia del consumo en esos días, en los primeros días de la semana posteriores al pago, es muy significativo. Así que efectivamente se dinamiza muchísimo la economía en términos de salario al bolsillo, son aproximadamente 2.400 millones de pesos de esa masa de 3.000, casi 3.300, ¿no? Así que es mucho dinero que se vuelca a la plaza local y obviamente eso tracciona el consumo de la ciudad y los comercios realmente ven incrementadas sus ventas durante esa primera semana posterior a la cobranza de los salarios municipales. Cuando vos decís consumo, el 90% se destina a consumo. ¿Lo Sí. tienen segmentado, lo tienen caracterizado de alguna manera ese desembolso o esa derivación de dinero al consumo local, Fernando? Bueno, de acuerdo a los informes de las cámaras, obviamente que la mayoría va a alimentos y bebidas, luego va a vestimenta e indumentaria y luego a esparcimiento. Ese es más o menos el ranking del consumo en nuestra ciudad a partir del cobro de los salarios. En- Fernando, se observa desde el punto de vista de las finanzas que Neuquén avanza hacia una economía cada vez más dispar entre la sociedad o hay una especie de repunte, es decir, de brecha que se ajusta entre las partes. Bueno, es indudable, Luciano, que la economía neuquina se mueve muchísimo más a partir de el sector hidrocarburífero, ¿no es cierto? La diferencia salarial que hay todavía entre un trabajador del sector de hidrocarburos y el resto de los trabajadores es significativa. Así que es indudable que todavía sigue habiendo cierta dispersión en los ingresos y, por supuesto, del poder adquisitivo que tienen uno u otros sectores, ¿no es cierto? Así que todavía no hay como cierta equidad en la distribución, por lo menos de los ingresos de las personas. Aquellos que están relacionados con la actividad hidrocarburífera, sea en forma directa o indirecta, traccionan mucho más la economía de aquellos que no lo están. Entiendo. Em, y eso en la recaudación municipal, ¿cómo es el retorno de eso en recaudación por tasas o por licencias comerciales, Fernando, de esa masa salarial que ustedes desembolsan todos los meses? Bueno, en el caso particular de los trabajadores municipales, la decisión del intendente Mariano Gadio, y hay una ordenanza en ese sentido, indica que las personas que estamos en planta política
no tenemos que tener deuda alguna con el municipio. No se puede, digamos, tener deuda. Nosotros hemos avanzado con débitos automáticos de todo el personal municipal de las plantas políticas, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, el trabajador municipal se encuentra, yo te diría que en su mayoría, al día con sus tributos, ¿no es cierto? Así como la población en general, porque tenemos índices de cobrabilidad cercanos al 80%, dependiendo de la tasa, por supuesto. Hay algunos que más, otros que menos. Pero en promedio 80% es muy alto ese indicador. Es de las 10 ciudades argentinas más altas en índice de cobrabilidad. Y eso te muestra, a mi criterio, dos cuestiones. Primero, que hay una fuerte fiscalización. Esto que yo te decía respecto del trabajador municipal de planta política, eso es una decisión política, ¿no es cierto? Pero aparte hay efectivamente una cultura tributaria de pagar en la ciudad de Neuquén, porque hay una fuerte presencia del Estado municipal, en donde la gente percibe que el servicio de recolección de residuos funciona, o el transporte público ha mejorado significativamente de lo que teníamos, o hay obra pública, o el espacio verde está cuidado, te acompaña con el pago de sus tributos. Eso efectivamente ocurre en la ciudad de Neuquén también hace muchos años, y tiene que ver con la impronta de la presencia del Estado municipal. No quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte cuál es tu mirada respecto de lo que va a pasar en los próximos días, teniendo en cuenta que se avecina esta semana algún avance en el Senado sobre la ley bases, al mismo tiempo un estancamiento de la economía en términos generales, una modificación en la cotización del dólar la semana pasada, y la ansiedad por saber, bueno, qué se viene. ¿Qué estás viendo en el horizonte en el corto plazo, Fernando? Bueno, yo creo que el gobierno de Milei está aplicando la primera etapa de lo que sería un programa económico. ¿Por qué lo pongo en potencial? Porque todavía no lo han explicitado, digamos. Me parece que todavía le falta a Milei mostrar qué es lo que sigue más allá del ajuste fiscal y del cierre de las cuentas públicas. Me refiero al cierre, a lograr el equilibrio o el superávit como se está teniendo en términos fiscales y financieros. Eso es producto, o tiene una contracara, mejor dicho, que es la recesión económica. Si vos cerrás el grifo absolutamente de la obra pública, de las transferencias a las provincias, de las transferencias a las universidades, bajás el gasto público de la manera que se hizo, de forma de shock, obviamente eso genera una parálisis de la economía. Y esa parálisis de la economía se ve claramente en una recesión económica, y la recesión económica trae aparejado, por supuesto, una disminución de las ventas, tanto de comercios como de las industrias en general. Puede tener problemas por el lado del empleo, es decir, pueden empezar a haber despidos, suspensiones o bueno, de hecho, fíjate vos que el Central notificó el cierre de 280.000 cuentas, 275.000 cuentas sueldo. Exactamente, eso tiene que ver justamente con ese proceso recesivo, y el proceso recesivo hay que ver la profundidad y la magnitud que lo vamos a tener, porque entonces puede haber inconvenientes ya en la economía real, y eso trae la disminución de la aceleración de los precios. No es que la inflación digamos, que los precios estén bajando en la economía argentina, sino que aceleran más lentamente, por eso la disminución de la inflación. Pero falta la otra parte del programa, que es la que no conocemos, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la economía. Es decir, hoy viene cayendo la economía en forma de V corta, ese famoso gráfico que tanto también dice el presidente Milei. Bueno, hoy venimos cayendo. Lo que no sabemos es si ya estamos en el vértice inferior o no, y cuándo va a rebotar la economía y de qué manera lo va a hacer. ¿Lo va a hacer como una V corta así tan bruscamente como bajamos, o lo va a hacer más en forma de L, en forma más, digamos, pausada y lenta? Eso es lo que no conocemos, porque no conocemos esa segunda parte del programa. Si de la ley bases deviene esa segunda parte, yo tengo mis dudas. Entonces, no habla la ley base de una disminución tributaria, lo dijo el otro día el presidente en Córdoba, pero no especificó cómo. Dijo del impuesto país, pero eso se contrapone con la recaudación tributaria, porque el impuesto país hoy recauda muchísimo y eso sostiene el superávit fiscal. Entonces, todavía no está bien explicitado a mi criterio cómo sigue este programa económico. Para mí falta ver cómo Argentina se va a estabilizar en el tiempo y va a crecer y se va a desarrollar sin cepo y sin regulaciones que todavía existen, ¿no? El gobierno postergó el aumento de las tarifas, por ejemplo. Bueno, falta todavía definir cuál va a ser el futuro de la economía argentina una vez que se logre estabilizar y se quiten todas las regulaciones que hay, fundamentalmente la del cepo cambiario. Gracias, Fernando, muy amable.